Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una semana que hemos tenido mucha noticia en la economía, malas noticias, lamentablemente. Hemos conocido, por ejemplo, las cifras de desempleo de la Universidad de Chile, también las cifras de desempleo de la Universidad Católica. En el caso de la Chile, el Gran Santiago, en el caso de la Católica, a nivel nacional. Las cifras son todas, dan cuenta de la peor situación para el empleo en las últimas 4 décadas. No tanto en el dígito del desempleo. ¿Por qué? Porque cayó el desempleo respecto a la última medición en ambos casos, respectivamente. Pero lo que aquí preocupa es la destrucción de puestos de trabajo. De acuerdo a la información que ha entregado, por ejemplo, la Universidad Católica, es la mayor destrucción de puestos de trabajo. Ni siquiera hay que remontarse a la crisis del 82. La situación es incluso peor, lo dijo el economista David Bravo. También algo similar señaló en su estudio, en sus números, la Universidad de Chile. Pasemos a revisar una nota, la radiografía del empleo hoy en nuestro país, en el Gran Santiago, y después volvemos con nuestro invitado. Para mí es un riesgo yo buscar trabajo, puedo contagiar a mi madre y la vida no tiene precio. Para cuidar a su madre, esa ha sido la principal razón de Patricia para no buscar trabajo. Quedó cesante a inicios de junio y hoy su único ingreso viene del seguro de cesantía, aunque ya está pensando en otras alternativas de financiamiento. Uno trata de mantenerse día a día de una u otra forma. Y si uno tiene un bien raíz, uno está echando mano al bien raíz, a la venta, ya sea un vehículo o qué sé yo. Medida de emergencia para tener ingresos y poder continuar a cargo de su madre. Casos como los de Patricia se repiten y han sido uno de los factores para el desempleo en el Gran Santiago, que llega a 14,1% en junio, aumentando 5,7% en tan solo un año. Es decir, si en junio del 2019 habían 3,2 millones de ocupados, este año la cifra llega a 2,6 millones, la peor caída en casi 40 años. Hay mucha gente que en lugar de estar buscando ha salido del mercado laboral. Si esas personas estuvieran buscando, fueran parte de la fuerza laboral, serían parte del grupo de desempleados y por tanto la tasa de empleo sería aún mayor. La caída en la tasa de participación es casi 10 puntos porcentuales. Esto ha significado que los desempleados aumenten un 47% y la cifra más preocupante sea la de los inactivos, es decir, personas que no están buscando trabajo y que aumentan un 27%. La tasa de desempleo, y por eso decía yo, no es suficiente. Hoy día lo que hay que mirar es una tasa de participación, hay que mirar el crecimiento del empleo, las tasas de ocupación. Entonces hay que ir a buscar otros indicadores porque hoy día tenemos ahí algo oculto que son esos inactivos. Sin embargo, no todas son malas noticias. En la plataforma trabajando.com las vacantes están aumentando. A la fecha hay más de 45.000, lo que significa un 18% más que en los últimos 2 meses. Alternativa de trabajo que Osvaldo con su emprendimiento pretenden dar. Desde hace 2 meses se dedican a hacer un centro de distribución para el delivery y ya están por abrir su segundo local. Y para eso necesitan personal. En un principio 3 personas en este local, 3 personas en el segundo local y cada 2 meses estamos proyectando más o menos ir abriendo nuevas sucursales en regiones, en otras partes de Santiago, lo que va a significar también ir contratando siempre 3 personas o más según la cantidad de clientes que hayamos teniendo. Las principales vacantes se encuentran en comercio, que solo el martes creció 5 veces más que la semana pasada, seguida por la industria manufacturera, tecnología y transporte. Hemos visto un gran cambio en los rubros de ofertas laborales disponibles. Esto se debe a que vemos que las industrias se están preparando para una vuelta paso a paso a la normalidad. Procesos de reactivación laboral que para el gobierno serían clave, sobre todo en un segmento de la población. De todas esas personas que estando sin trabajo no están buscando uno, tenemos una cifra que es muy preocupante y es la que nosotros tenemos que preocuparnos de reactivar a través de distintos mecanismos para recuperar el empleo en nuestro país. Una cifra de inactivos que preocupa y que debilita la tasa de desempleo, mientras las autoridades ya planifican el retorno y la reactivación de la economía, en donde el mundo laboral toma un rol protagónico. Las cifras de desempleo, el retiro del 10%, también el rol del Estado en esta discusión económica. Para profundizar en estos temas, tomamos contacto con Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland, investigador de CLAPES UC. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas. Desde Washington, D.C. establecemos esta conversación. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Lo veíamos en la nota, Sergio, hemos conocido también los últimos números también entregados por la Católica, por David Bravo. A ver, la destrucción de empleo, por lo menos a nivel país, de acuerdo a los números de la Católica, a un nivel que no se conocía ni siquiera casi en la crisis del 82. ¿Cómo se ve la realidad de nuestro país desde Estados Unidos, el análisis?
A ver, es una pesadilla económica y social lo que está viviendo Chile, agregado, por supuesto, al tema de salud, que todo sugiere que está empezando a ceder durante estos días. Los datos hablan por sí solos. Las cifras que ha mostrado la Católica, el centro de David Bravo, indican que se han perdido más de 2 millones de personas de puestos de trabajo, que más de 2 millones de personas han salido de la fuerza laboral. Son cifras que van a significar, sin ninguna duda, un lastre muy importante para la economía, va a tener un impacto social e incluso político que hay que estarlo mirando con mucho cuidado, y se enmarca, por supuesto, en lo que ha sido este confinamiento, medidas sanitarias para efecto de controlar la propagación del coronavirus, pero Chile tiene que empezar rápidamente, Andrés, a empezar a pensar e implementar medidas que de alguna forma permitan contrarrestar este tsunami de desocupación y falta de empleo que lamentablemente va a mantener al país durante mucho tiempo en una situación económica muy delicada, particularmente para las familias, que ahí está donde realmente uno ubica el problema de empleo que va a enfrentar la sociedad chilena durante los próximos... Esto no va a tomar un par de semanas, esto va a terminar, esto va a tomar meses e incluso posiblemente años. Porque justamente ante la consulta, acá se discute si es que ya tocamos fondo. Desde el mismo estudio de la Católica dicen, ojo, en los próximos 6 meses podemos llegar incluso a una destrucción de empleo del orden de 3 millones de puestos de trabajo en los últimos 12 meses. O sea, todavía no se ha tocado fondo. A ver, hay que ir con mucho cuidado. Creo que lo que uno ha aprendido de la evidencia en el mundo en función de cómo las medidas de confinamiento han afectado al empleo es que en general la recuperación es bastante más lenta de lo que uno anticipaba, que este shock de oferta, ¿cierto? Que es donde está, digamos, la demanda por empleo, se recupera bastante más lento de lo que uno anticiparía. Y hay otro elemento que a mí me tiene muy preocupado en el contexto nacional, es que probablemente el empleo que se va a empezar a generar va a ser un empleo informal, que va a tener todos los problemas, toda la precariedad que está asociado a ese tipo de empleo, y que por lo tanto, insisto, es muy importante anticipar con medidas estatales, fiscales, ¿cierto?, para efecto de poder generar incentivos a la contratación, que yo creo que formal, creo que eso es lo que hoy día deberíamos estar discutiendo para efectos de poder lidiar con esta compleja situación económica y social que hemos estado enfrentando. Yo no creo que estemos hoy día en un periodo de recuperación del empleo. Eso probablemente se va a producir durante los próximos meses, pero lamentablemente vamos a estar en una meseta, en un fondo marino, lamentablemente, por un tiempo largo respecto de las cifras del desempleo. Yo no soy muy optimista, la verdad, para efecto de poder anticipar una recuperación rápida del mercado laboral. Sergio, a ver, aquí, y lo conversamos la última vez que tú estuviste aquí en Mirada Económica hace ya un tiempo, cuando la pandemia todavía no mostraba estos números que estamos viendo ahora. Y te quiero consultar por las declaraciones de las últimas horas del ministro Briones. Él dijo y señaló, fue súper enfático, dijo, a ver, el Estado aquí hizo aguas, no da el ancho para responder con premura a situaciones de emergencia. Es un diagnóstico que incluso para el rol que pueda cumplir el Estado acá no es muy alentador. Bueno, ministro, yo creo Briones hace una declaración que es por quienes analizamos el actuar del Estado en situaciones de este tipo, que conocemos un poco la historia económica, es bastante conocido. Lamentablemente el Estado, en toda América Latina, esto no es solamente en un contexto de Chile, los estados han estado, valga la redundancia, en una presión, en una tensión muy grande. Se han encontrado con este tsunami sanitario que ha sido mucho más rápido y más profundo de lo que se esperaba. No están acostumbrados los estados a reaccionar a situaciones de este tipo. Y lo importante es tratar de habilitarlo, de generar los canales, los mecanismos para que el Estado genere incentivos, pueda promover la actividad económica, se preocupe de las empresas, trate de mantenerlas a flote, que se preocupe de los hogares. Chile, afortunadamente, a diferencia de muchos países de la región, ha tenido la posibilidad
de hacer uso de sus ahorros, hacer uso de sus recursos, hacer uso de deuda para efectos de poder alivianar un poco el peso a las familias, pero la verdad que el siguiente paso es un paso de reactivación, y esto tiene que ser, este paso a paso tiene que ser rápido, ¿ah? Probablemente no va a ser un trote, pero aquí lo que no puede hacer el país es gatear. Eso sería muy negativo para efectos de poder activar el empleo. Ojalá que el paso a paso sea a un ritmo razonable y que pueda el Estado estar a la altura de las circunstancias y poder llegar a las familias y poder activar la economía durante los próximos meses. Sergio, tú mencionabas que el Estado ha utilizado sus ahorros, también los chilenos han utilizado sus ahorros. El tema de discusión acá el último mes ha sido el retiro del 10%, ha sido un retiro bastante rápido, expedito, con algunas fallas, pero en funcionamiento, y lo ha reconocido la misma autoridad. Sergio, lo dijo hace algunas horas la ministra del Trabajo, dijo acá, por lo menos en las últimas semanas, el gran salvavidas, las últimas semanas en materia económica, ha sido el 10%. ¿Cómo ves tú esta coyuntura que está significando? Aparte, porque la crítica técnica estuvo, pero al final resultó ser, por lo menos en estas últimas semanas, el gran salvavidas. A ver, yo creo que es endógeno el salvavidas, ¿no? En el sentido de que el Estado se ha demorado un poco en llegar. Yo creo que es una mala idea, sin ninguna duda. Habían opciones superiores. A mí la parte que me preocupa hoy día respecto al 10% es que en esta lógica de que quizás vino a salvar el día, la verdad que uno no puede pensar que el 10% se va a hacer cargo que estos ahorros provisionales permitan a las familias poder salvar esta situación. Insisto, este es un proceso que va a durar mucho tiempo, que va a requerir una acción planeada y contundente del Estado con incentivos en forma transitoria. Lo peor que podría pasarle a Chile sería entrar a programas permanentes de apoyo al empleo en estas circunstancias. Hay que diseñarlo así. Y por lo tanto, creo que el impacto va a ser muy acotado. Puede ser algo puntual, pero cuando uno mira la situación y las perspectivas económicas para el país durante el 2020 y probablemente parte del 2021, la verdad que vamos a tener que hacer un esfuerzo más. Yo creo que en ese sentido lo del 10%, atribuirle al 10% un poder curador sería tan ingenuo como pensar que una aspirina podría salvar a alguien que está en situación crítica del coronavirus. Yo creo que eso no es lo que está pasando acá. Estamos a la espera de conocer una agenda potente en materia de empleo que ojalá sea bien diseñada, bien implementada, con los incentivos claros y que vaya donde realmente hoy día existe la necesidad, es tratar de reactivar el empleo, tener los protocolos sanitarios para que la gente vaya a trabajar en forma tranquila. Una de las personas que ustedes entrevistaron en la nota creo que lo decía con mucha claridad: yo no voy a estar tranquila si voy a trabajar y creo que me puedo contaminar, me puedo enfermar. Yo creo que ahí hay un ámbito interesante en el cual el sector público y el sector privado pueden colaborar, pueden ser son actores que trabajan en conjunto para efectos de poder tener medidas que estén realmente atacando el problema de fondo en materia de empleo. Uno sí recuerda, Sergio, los planes de empleo que se han aplicado en Chile las últimas grandes crisis. Uno recuerda, por ejemplo, en la asiática los planes municipales de empleo. Hay que remontarse a los 80 también, el PEN y el POS, que al final eran trabajos bien inútiles, que al final era mover piedras con una remuneración que era muy baja. Ahora, ¿dónde debe estar el foco? ¿Cómo debe ser ese plan, ese subsidio, ese plan de rescate desde el Estado? ¿Cómo debe cambiar respecto a las últimas, al recuerdo que tenemos de este subsidio, planes de empleo que hemos conocido en el pasado? A ver, una cosa muy importante, Andrés, es que empleo ese es un problema. Yo creo que lo importante acá es tener un programa de empleo que está pensado para esta contingencia. Son programas de empleo que tienen que atacar a empresas que sufrieron caídas importantes en sus ventas y que hoy día se mantienen y deben ser apoyadas para efectos de poder conducir un proceso productivo razonable. Esa va a ser la primera parte de este desafío. La segunda parte del desafío va a ser la contratación. La primera parte es mantención, tratar de evitar de que se produzcan aumentos en el desempleo, despidos masivos. Ese es un tipo de instrumento.
dirigido para empresas que han probablemente visto caer en forma importante sus ventas. Y el segundo componente es un componente de contratación, subsidios. Y Chile, la verdad, que tiene varios subsidios que pueden ser utilizados como plataforma para efectos de echar a andar esa agenda. Tiene el subsidio de empleo joven, por ejemplo, que tiene algunas falencias, pero puede ser utilizado, puede ser mejorado y puede ser extendido. Por lo tanto, creo que hoy día tenemos algo de conocimiento respecto de cómo atacar el problema de contratación con estos programas de subsidio, con incentivos bien armados, bien pensados. Y después tenemos la necesidad de implementar programas de mantención, evitar que se produzcan importantes aumentos en los despidos. Y ahí hay evidencia, hay países en el mundo, todos los países están enfrentando estos desafíos, quizás no sea necesario inventar la rueda, ajustarla un poco a la realidad nacional, pero a mí me parece que Chile de nuevo tiene una posibilidad de echar a andar una agenda con estos dos componentes que pueda evitar algunos de los problemas de esa contratación, esos subsidios de contratación directa por parte del Estado, que la verdad que lo que sabemos que al final del día se transforman en programas permanentes, sí. Y eso es lo que tú no quieres. Tú quieres activar la economía, quieres tratar de generar empleo a partir de incentivos transitorios, bien pensados, y que la economía sola, ¿cierto?, empiece a agarrar fuerza y poder transformar estos esfuerzos, relegar estos esfuerzos del Estado y darle espacio al emprendimiento y la capacidad de generar empleo del sector privado para efectos de asegurar una creación de empleo permanente. Pero todo va a depender, Sergio, obviamente de la famosa vacuna. Conocimos durante la semana información desde Rusia, ayer conocimos desde Argentina que se van a producir vacunas del trabajo que se está realizando en Inglaterra, que se van a producir en Argentina y en México. ¿Cuánto eso va a mover un poco la aguja en la extensión, por ejemplo, de estos planes de inyección del Estado de recursos hacia el sector privado para apoyar planes de empleo? ¿Cuánto pueden durar esos planes de empleo, sean subsidios o el otro camino que tú mencionabas? ¿Un año y medio, 6 meses? Porque el concepto vacuna es el que marca un antes y un después. Sí, a ver, no hay duda que el tema de la vacuna es realmente hoy día la piedra de tope, lo que mantiene a las economías sufriendo, digamos, esta situación. Yo tiendo a ser cuidadoso, creo que la experiencia, la información de Rusia, muy alentadora puede ser, pero cuando uno mira el detalle, la verdad que no ha sido probada. Nadie les cree mucho. Con los estándares. Es que hay estándares, digamos, sí. Esto no es ciencia ficción. Cuando uno mira la evidencia, incluso en el caso de las vacunas chinas, las americanas, las cosas que se están haciendo en Inglaterra, son procesos lentos que requieren pruebas. Yo la verdad, Andrés, te diría que probablemente no antes del segundo trimestre del próximo año, con algo de suerte quizá el primer trimestre del próximo año tengamos alguna información, la posibilidad de vacunarnos con esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que planearía un horizonte de varios meses. Si es que esto es antes, es fantástico, sería fabuloso, pero creo que en estas circunstancias, países como Chile, en América Latina, tienen la necesidad y obligación de tener planes de contingencia, asumiendo que por varios meses no va a haber vacuna y que por lo tanto hay que insistir en tener los protocolos sanitarios para poder normalizar el trabajo, para poder normalizar la educación, porque ahí tenemos un tema súper importante que no está hoy día, no se discute, pero si tenemos un sistema educativo que no se echa a andar, el impacto de largo plazo que significa tener a la juventud y a los niños durante un año sin clase va a ser mayor. Creo que esos son los desafíos que hoy día estamos enfrentando para efectos del futuro. Yo no pondría la fecha en tener una vacuna durante la próxima semana, los próximos meses, por lo menos durante el 2020. Estamos conversando con Sergio Urzúa, profesor de la Universidad de Maryland, también investigador de CLAPES-UC. Sergio, vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica y a la vuelta te voy a preguntar de un tema polémico, el impuesto al patrimonio de los súper ricos, que se comenzó a discutir esta semana en el Congreso. Vamos a la pausa en Mirada Económica, volvemos y seguimos conversando con Sergio Urzúa. Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland, investigador también de Clapex UC. Sergio, habíamos dejado la pregunta hecha antes de ir a la pausa. El impuesto a los súper ricos, al patrimonio de los súper ricos, por una sola vez, patrimonios superiores a 22 millones de dólares, se podría recaudar quienes proponen esta idea, 6.500 millones de dólares. ¿Cómo ves esta propuesta? ¿Tenemos algún problema en la conexión con Sergio Ursúa? Estamos conversando desde Washington, D.C. Sí, Sergio, retomamos el contacto. Te estaba preguntando justamente por este impuesto a los súper ricos que se ha propuesto, se ha discutido, se comenzó a discutir esta semana para los patrimonios superiores a los 22 millones de dólares. Para explicarle un poco a la gente qué se está discutiendo, son más o menos 2,5%, 6.500 millones de dólares se pretende recaudar. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que eso es una declaración un poco ingenua. Cuando uno mira la evidencia respecto de otra experiencia en esta materia, la verdad que todos sabemos que el gran problema que tiene este tipo de impuestos es que no recauda lo que se plantea que se va a recaudar. Eso ha sido así. Y además me parece que tiene un doble efecto negativo en estas circunstancias, que la verdad que lo que uno tiene que estar pensando hoy día en Chile es tener una discusión tributaria seria. El país va a tener que tener una discusión en esta materia durante los próximos años. Es inevitable cuando uno mira los niveles de deuda, cuando uno mira el nivel de gasto público. Solo este año va a alcanzar casi el 10% del PIB. La deuda se anticipa que va a estar entre el 70% y el 45% del PIB en unos años. La verdad que deberíamos empezar a tener discusiones serias respecto al tema tributario. A mí me parece que entrar a esta discusión con un impuesto a los súper ricos es un error táctico, un mal precedente. Ubica a Chile dentro de los países que ubicaría a Chile, de cierto, empieza a avanzar, ¿cierto? De aquellos países que han incorporado medidas mal pensadas, poco digeridas, muy emocionales, pero con poco efecto, con poco impacto. Esa es un poco la visión, que creo que desde el punto de vista técnico es bastante transversal. Esto tiene un poquito sabor a esta ingenuidad o mal diseño de políticas públicas que ha salido del Congreso durante el último tiempo, y ojalá, yo espero que esto no avance, ojalá que que el Congreso recapacite y se dé cuenta de si vamos a tener una discusión tributaria, que probablemente vamos a tener que tenerla, discutámoslo en serio. Y esto es un proceso que hay que hacerlo con calma, que hay que analizar las cifras, hay que tratar de evitar ser atarantado en esta materia, porque el impacto de largo plazo, las señales, la verdad que el mercado no perdona. Chile tiene una reputación que cuidar y creo que medidas como esta simplemente vienen a afectar la reputación de Chile en cuanto a ser un país serio en materia política, tributaria, económica en general, y por lo tanto creo que es una mala idea, lamentablemente. Otra más en cuanto a cómo el Congreso, los parlamentarios han discutido la necesidad de manejar esta situación tan compleja, no solamente en este momento, sino que durante el próximo año o dos. Sergio, pero incluso aquí uno de los hombres más ricos de Chile, que es Andrónico Luksic, se abrió a la posibilidad de discutir el tema. Él dijo, a ver, en la medida que la plata se gaste bien, ok, discutámoslo. No, por supuesto, Andrónico Luksic es un multimillonario. Probablemente él va a poder pagar el impuesto. A mí lo que me preocupa son aquellas personas que tienen la intención de trabajar duro y poder generar mayores ingresos y poder alcanzar y competirle al señor Luksic en materia de recursos. Y imponer un impuesto es una barrera a la entrada a ese grupo, ¿cierto? Y por supuesto, todo el mundo pasa, acá en Estados Unidos también, los ultramillonarios han apoyado la idea de que les cobren un impuesto, pero yo lo puedo perfectamente interpretar eso como una barrera de entrada al grupo. Ellos ya son multimillonarios. A mí me preocupa la siguiente ola de multimillonarios
que ojalá se produzcan, ojalá que la economía permita generar a un grupo importante de chilenos que pueda alcanzar esos niveles de riqueza. Y a mí me preocupan mucho los incentivos y las señales que el país da para efectos de alcanzar ese objetivo. Yo muy por el contrario, a mí no me sorprende nada que el señor Lukšić considere que esto es una muy buena idea. Yo más bien lo veo como una barrera de entrada para gente que pueda competirle en esos niveles de ingreso, de renta, de patrimonio. De ser así, no sorprende nada su posición y muy por el contrario, uno debería tratar de buscar formas más inteligentes de poder generar recursos para que el Estado se haga cargo de las necesidades que tiene. Recordemos además que la idea es sobre el patrimonio, es el stock. Técnicamente uno quiere cobrar impuestos sobre un flujo. Ahí hay un error conceptual, digamos, que solamente gente con un patrimonio muy importante puede estar dispuesta a apoyar, sobre todo, si insisto, le da la posibilidad de poner una barrera de entrada, ¿cierto?, de competencia para aquellas personas que pueden eventualmente entrar al selecto grupo de hombres ricos. Chile necesita generar riqueza, Chile necesita generar nuevas ideas. Ojalá que existan más emprendedores, más empresarios que puedan generar empleo y que puedan aportar con su talento y esfuerzo y visión a la economía nacional. A mí me parece que poner un impuesto al patrimonio es una mala idea, me da lo mismo el monto. Creo que en esta circunstancia, muy por el contrario, lo que uno tiene que tratar de hacer es tener un sistema tributario que promueva el emprendimiento y que genere posibilidades que la gente emprenda, sus negocios crezcan. Eso es lo que va a necesitar Chile durante los próximos 10 años. Esa es la verdad. Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland, investigador de CLAPE SUSE, te agradecemos este espacio para conversar sobre la coyuntura económica en Canal 24 Horas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Aquí en Mirada Económica, sigan la compañía del Canal 24 Horas. Aquí siempre es hora de noticias. Recuerden nuestro Twitter, @Mirada Económica. Preguntas, sugerencias, invitados, lo que usted quiera. Ahí los estamos esperando. Que le vaya bien. Mirada Económica.